pensamos que había cansancio en la iglesia. Pero miren, queridos, cuando venimos a la presencia del Señor, el Señor renueva. Amén. El Señor hace todas las cosas nuevas. Y saben que quiero hoy hablar con ustedes y comentarles acerca y predicar acerca de la necesidad y la búsqueda de protección que el ser humano tiene. Mire, queridos, una de las necesidades más profundas en el ser humano es la necesidad de protección. El hombre es uno de los seres biológicos más indefensos. Usted vio que los animalitos cuando nacen, ahí trastabillando y todo, pero ya se ponen en pie y ya se prenden de la teta de abajo del animal que sea, y ahí están. Pero sabe que el ser humano es un proceso. Hay que enseñarle hasta dónde está el pezote de la mamá, ¿sí o no? Amén. Y si lo muerde, si lo coge, si no, a veces hasta problemas hay. Hay que empezar a alimentarlo, a limpiarlo, no sé, atiende solo. Es carente totalmente de lo indispensable, necesita siempre esa protección y está tan indefenso el ser humano. Cuando cada uno nace, necesita ser abrigado, protegido, alimentado. Y querido, esta necesidad del ser humano no termina cuando ya deja de ser niño. Aún en su adolescencia, en su juventud y aún en la adultez, siempre está la necesidad de sentirse protegido. ¿O no? Amén. Siempre. Mire, en el diario vivir vemos que en tantos casos, buscando ejemplos de la protección que busca el ser humano, encontramos de pronto que las mujeres a veces se casan buscando un hombre que las proteja. Los hombres a veces buscan una mujer que le dé seguridad, que lo cuide, que lo proteja. Y después se casan pensando en que van a tener esa seguridad. Y a veces hasta se llegan a divorciar pensando que van a tener seguridad. Porque dice, ahora no estoy seguro con el matrimonio, cuando esté separada voy a estar mejor. Es lo que a veces se piensa. También el ser humano trabaja y ahorra, ¿para qué? Para sentirse protegido cuando sea anciano. Supone que va a vivir muchos años, entonces se afana en tener una seguridad económica que lo sustente. Algunos dicen, cuando yo sea viejo, sea anciano, mis hijos me van a cuidar. Es la seguridad que tienen. Algunos compran armas para sentirse seguro y protegido, porque dice, esto me da la seguridad. Mire, y algunos van a los brujos y astrólogos porque eso le da seguridad emocional. No saben ni en lo que se enredan, cosas tan tremendas, pero algunos lo hacen buscando la seguridad emocional, buscando esa protección que necesitan, pensando en lo que su vida es. Queridos, la palabra protección significa amparar, favorecer, defender, resguardar, rodeándole. Y la Biblia manifiesta que la protección del pueblo de Dios siempre ha sido tremenda. Dios, a través de todos los tiempos, en toda la palabra del Señor, nos muestra que sabiendo la necesidad y la carencia del ser humano, Dios ha dado y ha brindado esa protección que el ser humano necesita. Amén. Mire, cuando el pueblo de Israel estaba caminando en el desierto, Dios sabía la necesidad que ellos tenían, de que el día era abrasador, el calor era abrasador, y con ese ambiente tan pesado, el Señor puso una nube que le cubría para que le diese protección. ¿Se acuerdan? Amén. Cuando era la noche, sabiendo lo densa que es la noche en el desierto, lo fría que es, y aún las bestias que andan en el desierto, ¿sabe que de pronto el Señor le puso columna de fuego para que estuviese protegiéndoles? Siempre Dios ha estado con sus brazos protegiendo a su pueblo. En el momento determinado, cuando Daniel es echado en el foso de los leones, de pronto los leones estaban hambrientos, dice la palabra, y hubiese podido despedazarlo a Daniel. Pero Dios puso su mano protectora, envió su ángel y Dios guardó la vida de Daniel. Y me encanta cuando llega la madrugada y el rey, que había estado inquieto toda la noche, viene y se acerca al foso y le dice, pero fíjese usted una cosa, el rey le va a ver un muerto supuestamente, pero cuando va, él le habla a alguien
Y yo cuando pensaba en esto, digo yo, hoy a la verdad pensaba en esto, digo yo, Señor, aún el rey tenía fe en el Dios viviente. Porque le habla y le dice, Daniel, ¿aún estás vivo? Y él le dice, mire cómo responde él. El Dios mío envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló justicia en mí, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho corrupción. Amén. Mire la vida de integridad. Cuando hay vida de integridad, yo puedo dirigirme a Dios sabiendo que Él me guardará. Ahora, cuando no hay vida de integridad, estoy a expensa de que el enemigo me trague como quiera. Miren, queridos, en el Salmo 17:8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. En el Salmo 36:7 dice, cuán precioso Dios es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Y unos salmos más adelante, en el 57:1, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado, y en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. ¿Dónde se amparará? Bajo la cubierta del Señor, bajo la sombra de las alas del Señor. Esas alas protectoras, que como están ahí, vieron cuando una gallinita tiene un montón y tú ves las alas solamente y de pronto las levanta y empiezan a salir todos los pollitos y tú dices, ¿cómo tantos pollitos hay metidos? Así el Señor protege a su pueblo. Amén. Yo no sé cómo te has sentido estos días. A veces las circunstancias, las luchas hacen que nos sintamos, en lugar de sentirnos bajo las alas del Señor, nos sentimos tal vez andando por distintos lugares y por terrenos áridos y desolados, porque nuestro interior está en dificultad. A veces la falta de trabajo, a veces enfermedades en nuestro cuerpo, a veces pensamientos, luchas emocionales, circunstancias en la familia hacen que no nos sintamos cobijados. Pero que tú no te sientas cobijado no significa que no estás cobijado. Amén. ¿Se entiende? Amén. Mire, muchas veces el creyente vive por emociones. Y el creyente, si hoy siento un chirr, es porque Dios estuvo en su presencia. Pero la presencia de Dios no es eso. La presencia de Dios es compañía perfecta. Amén. Permanente. Amén. A veces nosotros decimos, uy, hoy me levanté y me voy a poner la armadura del Señor. Me pongo me tomo el yelmo, me calzo con la cresta del Evangelio, me pongo el escudo. Estupendo, pero ¿y entonces qué pasó durante la noche? ¿Qué pasó? Entonces tú estabas a expensa del diablo. Entonces toda la noche el diablo te estuvo jugando al fútbol, para allá, para allá. Mire, el cristiano no es que me voy a poner la armadura. El cristiano puede declarar, estoy con la armadura del Señor, tomo el yelmo, me pongo, sé que tengo el calzado, la presto, pero nuestro vocabulario tiene que cambiar. No sé si me hago explicar la diferencia. No es que me la pongo, a veces dice, me voy a hablar con mi jefe, Señor, me pongo la armadura. Y mientras tanto, ¿qué estuviste haciendo? Lo que pasa es que a veces el léxico nos lleva a tener ciertas formas de hablar que no corresponden. Pero las armaduras tienen que estar las 24 horas del día. Porque tú y yo somos pan comido para el enemigo. Entonces lo que nosotros hacemos cuando nos ponemos a orar, ¿qué hacemos? Señor, declaro o confieso lo que tú quieras, pero pues, diciendo lo que tú sabes que tienes. Que tengo el yelmo de salvación, que estoy casado para nuestro evangelio, tomo el escudo de la salvación. Señor, la espada que es la palabra que está en mi vida, yo sé que la tengo. ¿Me entiende la diferencia? Cuando nosotros vivimos amparados bajo la presencia de Dios, nuestra vida está bajo la cobertura de Dios permanentemente. Vamos al Salmo 91, uno de los salmos más leídos de la gente y que la gente dice a veces, yo me duermo por las noches con el Salmo 91 debajo de la almohada y amanece con una tortícolis que no vea, porque las Biblias hay Biblias que son más altas que las otras. No es dormir con la Biblia debajo de la almohada, es tenerla impresa en el corazón. Amén. Porque de eso se trata. Amén. Cuando tú la tienes
corazón, de eso vale. A veces decimos, supónganse que de pronto dice alguien que va a estar ministrando algo, voy a orar 10 minutos antes de empezar el culto para que me vaya bien el tiempo que tengo que hacer. No es lo que tú ores 10 minutos antes. O si tú tienes que ir siguiendo con la línea, lo que decía, voy a hablar con mi jefe y está difícil, hoy 10 minutos antes me pongo ahí, Señor, voy a hacer ayuno 15 minutos para poder estar ahí y voy a hablar con mi jefe. No es lo que tú hagas antes de ese momento, es tu vida en la presencia de Dios. Amén. Si yo, por ejemplo, antes de subir a predicar me pongo y si hoy le dije al pastor ora por mí y todo lo demás, pero yo no dependo de esa oración solamente. Amén. ¿Me entiendes? Yo dependo de mi vida bajo la cobertura de Dios. Amén. Que si en ese momento el pastor no estaba y no oraba por mí, yo iba a subir con la cobertura del Señor también. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? ¿Por qué? Porque es nuestra vida bajo la presencia de Dios las 24 horas del día. Por eso, como es bueno para saber que el Señor tiene su cobertura sobre nosotros, es bueno saber que nosotros tenemos que caminar como corresponde. No 22 horas, sino 24 horas del día. Hermanos, dice el Salmo 91, dice, fíjense que es un salmo de confianza, un cántico de confianza, de protección en medio del peligro, y muestra la protección del Señor para con nosotros, su pueblo. Y en el versículo 1, mire, empieza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hasta ahí por un momento. Fíjense que habitar, cuando dice el que habita, está hablando del presente. Está diciendo el que vive de forma habitual bajo la presencia de Dios. El que permanentemente está bajo la presencia de Dios. Y cuando esta palabra habita en el hebreo, significa el lugar donde tú pongas tu tienda. Y donde pones tu tienda es el lugar donde tú vives. Nosotros hoy diríamos el lugar donde tú moras, en tu casa, porque hoy no vivimos en tiendas, pero antiguamente en el hebreo era el lugar donde tú habitas. O sea, si tú habitas en la presencia de Dios, el Señor te cubrirá y el Señor es sombra para ti. Fíjese usted, y sigue diciendo, el que habita al abrigo ¿de quién? Del Altísimo. Morará. O sea que él está diciendo que hay una permanencia en la presencia del Señor, dice, bajo la sombra del Omnipotente. Cuando está diciendo el que habita al abrigo, está hablando de protección, de ayuda, de amparo. Y mira, cuando éramos pequeños, ¿usted se acuerda cuántos de ustedes jugaron al escondite? A la escondida. Claro que sí. ¿Existe en tu tiempo ya se iba a ir inventado? Sí, claro que sí. Claro que sí. Cita sabe que yo me meto con ella. Pero, claro que sí. Y nos escondíamos. Decíamos, uno no tengo, y nos escondíamos. Y pensábamos que donde estábamos seguros. Si no, no nos hubiésemos metido ahí. Y nos escondíamos debajo de la mesa, nos escondíamos en cualquier lugar porque nos sentíamos seguros. Y eso no ha pasado con los santos. El ser humano siempre está buscando lugares que le brinden seguridad. Emocionalmente, espiritualmente. Y fíjese que usted me dirá, ¿y cómo es esto? ¿Cuánta gente cae en los vicios porque está buscando momentos de seguridad? Dice, en esos momentos me vado y me siento más tranquilo. ¿Por qué? Porque está buscando momentos que lo evadan. ¿Cuánta gente que se refugia en las compras compulsivas porque siente que ahí es donde está, se siente tranquilo? Y la otra vez trabajando con alguien que tenía este problema, me decía, solamente cuando yo tengo un artículo en mi mano que he comprado es cuando siento paz. Fíjese usted qué cuerpo. No lo entendemos nosotros ni lo llegamos a medir posiblemente si no sufrimos ese problema. Pero hay gente que lo sufre y ahí canaliza sus emociones. A veces en el deporte, en el sexo, en la comida, en tantas cosas. Aún gente que se refugia en la pornografía para satisfacer esa área emocional que tiene un problema.
en la televisión, en tantas cosas, aún a veces gente que se queda en su casa en la seguridad y no se atreve a salir afuera tanto como debiera, porque le da paz y le da tranquilidad ese lugar y ese ambiente y se refugian ahí. Y no le estoy hablando de sentirse bien en la casa, porque es lo ideal. Le estoy hablando cuando ese estar en la casa pasa a ser tan permanente que necesita ese espacio para sentirse ahí plenamente. Y está, si fuera 24 horas sin salir, lo va a estar ahí. ¿Me está entendiendo? Queridos, estos son lugares que aparentemente dan seguridad, pero en realidad no son seguros. La única seguridad que nos habla la palabra de Dios está en Jesucristo. Amén. El hecho que el ser humano pueda correr y pueda refugiarse en los brazos de Dios, esa es la única seguridad del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que le decía al principio, nosotros a veces pensamos que cualquier cosa nos puede dar seguridad, pero la única seguridad es Jesús. Amén. Y nosotros tenemos que entender que la Biblia dice que el único refugio que satisface al ser humano es Jesucristo. Amén. Miren, y la verdadera posición que nosotros debemos tomar es acudir al Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en luchas, en pruebas, en dificultades, nosotros tendemos a buscar soluciones humanas. Tendemos a mirar al ser humano. Tendemos a esperar en el ser humano. Y no solo en el ser humano, en las posibilidades que tenemos alrededor, ya sean económicas, emocionales, físicas. Y sabe que estábamos hablando días atrás, ¿qué hay en nuestra cultura que teniendo un problema de una enfermedad, nosotros lo primero que hacemos cuando te duele la cabeza? Paracetamol. Vas al médico que te duele un pie, tome paracetamol. Y si te vuelve a doler, vuelva otra vez. Pero lo arreglan con paracetamol. ¿Qué es lo que hace que nosotros lo primero que acudamos, y lo digo así por una forma de decir, es al paracetamol? Es que nuestra cultura nos lleva a que tenemos muchas cosas alrededor para satisfacer esa necesidad. Pero ¿qué hace que nuestros hermanos en África, que tal vez no tienen nada de nada, o en Cuba mismo, que no tienen ni medicamentos ni nada, ¿qué hace que lo primero que ejercen es la fe para sanarse? Amén. Amén. Y nosotros casi lo tenemos a lo último. Y casi decimos, bueno, Señor, si tú quieres tocarme, tócame, pero primero voy a coger un paracetamol para calmarme, Señor, y después oraré. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos cosas que nos brinden seguridad pronto. Pero hermano, la palabra de Dios nos dice que el Señor no ha claudicado. Y el Señor hoy día puede sanar un cáncer, como puede sanar un dolor de cabeza. El poder de Dios no ha claudicado. Aleluya. ¿Cuál es mi posición con mi fe? ¿En quién está mi seguridad? ¿En quién está mi confianza? ¿En quién está? Por eso es importante entender que la palabra de Dios nos dice que moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted dice Omnipotente, está diciendo, mire, estaba buscando y en el hebreo la palabra omnipotente, todopoderoso, tiene 4 significados. Pero 2 de ellos es el Dios todopoderoso en acción, o sea, moviéndose a favor de, y en este caso, a favor de su pueblo, a favor de usted y de mí. Pero otro de los significados que tiene en el hebreo, y escúcheme bien esto, es el significado de los pechos maternos. Fíjese usted, cuando una madre da de mamar a su hijo, le está brindando la protección, la seguridad que el niño necesita. Inclusive dicen los médicos que aquellos niños que son abandonados y no pueden ser amamantados por la madre, dice que tienen algo que ahí no ha cerrado en su vida. Porque el contacto físico, el calor, eso le va brindando esa seguridad que el niño necesita. Y entonces, cuando la palabra en hebreo nos dice esa idea, nos está diciendo que Dios es nuestro creador, nuestro formador, nuestro fortalecedor, el que todo lo puede. Amén. Queridos, el Señor es aquel que todo lo hace y todo lo puede. Amén. Y Él adquiere, escúcheme lo que le digo, Él adquiere la dimensión que tú quieres darle a Él. Es lo mismo que los problemas. Puede haber un problema que tú cuando estás bien dices, no, yo en el nombre de Jesús tú lo venzo, va. Pero si estás mal y te coge con ahí las defensas bajas, ese problema llega a ser una montaña tan grande
la dimensión del problema y el Señor está en lo mismo. La dimensión del Señor es de acuerdo a los ojos de cada uno en nuestras propias vidas. Amén. ¿Me explico? Amén. Si yo creo en un Dios que sana y oro a Dios que sana, Dios me puede sanar. Amén. Yo he dicho que el Señor, yo lo he ido conociendo las dimensiones de acuerdo a las necesidades que tengo. Cuando he tenido necesidad de protección, he conocido el Dios de protección. Cuando he tenido necesidad de sanidad, he conocido el Dios de sanidad. Cuando he tenido necesidad de fortaleza, he conocido el Dios de fortaleza. Cuando he necesitado de provisión, he conocido el Dios de provisión. Pero si no tenemos necesidad de provisión, nunca lo vamos a conocer. Y nosotros decimos, Señor, yo quiero conocerte. Y cuando vienen las luchas, decimos, Señor, sácame de esta lucha, por favor. Y es a través solo de las luchas y las dificultades cuando conocemos al Señor. Amén. No debería ser así. Porque lo lógico es que aprendamos cada día aún de los detalles más pequeños que el Señor nos presenta. Pero somos tan cabezones y tan duros que solamente a través de que nos amase el Señor, ahí como barro formándonos, es que nosotros aprendemos las lecciones de la vida. Y sabe que un ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Nos volvemos a equivocar en las mismas áreas, porque no incorporamos a veces los aprendizajes. Mire, cuando sigue diciendo la palabra del Señor, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Fíjese la seguridad, diré yo al Señor. No está diciendo, pensaré en decirle al Señor, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. O sea, mi única solución y mi única fortaleza. Estaba oyendo de estos días que hay en España unos 2.800 castillos reconocidos, más algunas fortalezas ahí que hay por ahí dando vuelta, pero ¿sabe que cuando leía esto y cuando escuchaba también esta expresión de los castillos que hay en España, y posiblemente los que vienen de afuera no se le ha hecho real hasta que conocieron un castillo? Tú cuando vas a Valencia solamente, ahí te das cuenta de lo que es. Los muros como eran de ancho, y encuentras cuando la palabra dice que vivían en los muros la gente en lo antiguo, cuando ves las fortalezas tan grandes que es. Entonces la palabra tantas veces nos compara que el Señor es nuestro castillo. ¿Por qué? Porque en la antigüedad a los que vivían dentro de los castillos, ellos se sentían seguros. Ellos se sentían seguros. Y cuando el enemigo quería taladrarle, ¿sabe lo que tenía que hacer? Lo único que podía hacer, recorrer, enviaba a los espías alrededor del muro y buscaba dónde había ladrillos o piedras que estaban faltando, entonces ahí empezaba a romper y a trabajar. Queridos, cuando tú y yo no lo tenemos al Señor por cobertura total, el enemigo sabe las áreas donde tú eres débil y por ahí entrará. Por eso es importante estar bajo la cobertura del Señor, cubierto con su presencia todo el tiempo. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Y si Dios, escúcheme lo que le digo, si Dios te ha llamado a servirle, no te distraiga haciendo cualquier tontería. Si Dios te ha llamado para ser salvo, no te distraigas pecando con cualquier cosa. Si Dios te ha llamado para que le busques, no te distraigas buscando cualquier otra cosa. Porque Dios es Dios de excelencia. Dios es Dios de excelencia. Queridos, el Hijo de Dios tiene promesas de protección y seguridad. La sombra del Todopoderoso te cubrirá. Mire, nuestra esperanza no está en los hombres, nuestra esperanza está en el Señor. Amén. Y si tú en estos tiempos posiblemente estás debilitado porque has confiado en algunas áreas de tu vida que esto saldría así o que esto sería de esta forma, posiblemente el Señor te está enseñando y nos está enseñando que nuestros ojos tienen que estar puestos de gran yo soy. Sí, Señor. Dejar de mirar lo que el hombre y la mujer puede darnos, porque el que te ha sustentado y te sustenta es el gran yo soy. Amén. Fíjese usted, hermanos, que Él es la protección nuestra, aún en momentos de soledad, en momentos de disgusto, en momentos donde aún en el trabajo hay un ambiente hostil.
aún en momentos de duelo emocional, aún en momentos de temores, de aflicciones, aún cuando las fuerzas malignas están de tal forma que asedian nuestras almas, aún cuando se levantan lenguas detractoras en contra nuestro, mentirosas, murmuradoras, aún, querido, cuando hay ansiedad, dolor en nuestras vidas, problemas familiares, aún atracciones del mundo que están ahí ejerciendo sobre nosotros, aún enfermedades en nuestro cuerpo, Él aún en esa circunstancia, Él sigue siendo Dios. Aleluya. Dile al lado tuyo, en ese problema que tú tienes, Él sigue siendo Dios. Yo tengo. Mire, y la palabra del Señor dice, y cuando estaba preparando el mensaje, entendí esto y pude llegar a ver lo que el Señor haciendo con su pueblo. El Señor se pone en medio del obstáculo que hay y en medio de ti para defenderte y levantar escudo de fortaleza a favor tuyo. Eso es lo que hace el Señor. Por eso, querido, qué importante que es saber que en las batallas Él nos cuida. Importante saber que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escondedero, Él es nuestro refugio. Él es la fe permanente que puede fortalecer y edificar mi alma. Amén. Hermanos, ¿por qué andaremos enlutados a causa de la opresión del enemigo? Cuando en el Señor podemos tener victoria. Amén. El enemigo, si nos puede aplastar como una vil cucaracha, nos aplasta. Y si puede apachucharnos, nos apachucha. Pero ¿saben una cosa? El Señor dice que no temas porque Él sigue siendo. Amén. Él sigue siendo tu escudero. Y mira, y si permanecemos en Él, Él levanta vallado alrededor de nosotros. Y mire, cuando estaba leyendo hace unos días el ejemplo de en un momento determinado, alguien levantó un altar y en ese altar puso la ofrenda de animales y todo lo demás que fue Abraham y llegó a adormecerse por el cansancio que tenía. Y sabe que aunque Abraham estaba adormecido, ¿sabe lo que hizo Dios? Creó un cerco de fuego alrededor de las aves, que era la ofrenda de Abraham, era el sacrificio de Abraham a Dios. Creó un cerco de fuego alrededor para que nadie, los animales, no viniesen a comer la ofrenda de Abraham. Y si tú piensas un segundo, si Dios se preocupó en que la ofrenda, que era algo físico, con una referencia espiritual, pero algo físico, Dios se preocupó en cuidar eso. ¿Tú piensas que Dios no te va a cuidar a ti? Amén. Si cuida las aves, cuida las flores, ¿no te va a cuidar a ti? Amén. ¿Por qué permitimos que el enemigo llene nuestra mente y nuestro corazón con dudas, con pensamientos negativos, cuando el Señor quiere lo mejor para nosotros? Sí, hermano, hermana, ¿cuántas veces falla nuestra confianza en el Señor? Y cuando falla nuestra confianza en el Señor, le decimos a Dios, sin decirle palabras, porque somos tan espirituales que claro, no le vamos a decir, Señor, tú no sabes hacer las cosas. Pero por nuestra actitud le estamos diciendo, tú no sabes hacer las cosas. Porque quitamos nuestra confianza en el Señor. Y todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan aún al presente, las que no entendemos. Amén. A veces pensamos que cuando nosotros Dios está cumpliendo los anhelos de nuestro corazón, es porque estamos contentos, estamos felices, pero aún los no de Dios también son a favor nuestro. Amén. Cuando Dios te dice no en esto, cuando Dios dice no en aquello, debemos entender que si estamos bajo su cobertura, Dios tiene cuidado de nosotros. El hecho es que tú y yo permanezcamos bajo la cobertura del Señor. Sí, Señor. ¿Estamos caminando de acuerdo a su voluntad? ¿Estamos sirviéndole como Él quiere? ¿Estamos buscándole como Él quiere? ¿O estamos haciendo la vida que nosotros queremos y después venimos a reclamar, Señor, Señor, Señor? Miren, queridos, es fácil reclamar, pero Dios no es tiempo de reclamo, es tiempo de ponernos en la brecha. Le hablábamos días atrás con los pastores que tuvimos una reunión, no, días atrás, ayer mismo, perdón. Estábamos hablando de que son los últimos tiempos. Como nunca, viéndose las situaciones, lo que está pasando, lo que está rodeando alrededor. Hermanos, seamos conscientes. ¿Por qué pondremos la confianza en otro si el gran yo soy golpea cada día la puerta de nuestro corazón? Por eso debemos confiar que el que nos ha llamado, Él nos sostiene y Él nos levanta. Cierra tus ojos por un momento.
Dice el Salmo, mientras tú tienes ahí tus ojos cerrados, dice el Salmo 91:14. En la palabra del Señor tan claramente dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aleluya. Señor, en esta mañana, como pueblo tuyo, cada uno sabiendo las dificultades a las que se enfrentan. Y algunos de los que están aquí, Señor, están desilusionados. Algunos de los que están aquí están viendo circunstancias y gigantes tan grandes delante. Y han sentido que las fuerzas ya no les daban. Aún soportando enfermedades de familiares y en sí mismos. Y han sentido que las fuerzas ya no les daban. Pero en esta mañana el Señor está para fortalecerte. Y el Señor te pide que direcciones tu mirada y que puedas verle a Él y no las circunstancias. Y si tú habitas al abrigo del Altísimo, Él se encarga de que tu vida sea en las manos de Él lo mejor que puede ser. Aún en medio de adversidades, aún en medio de respuestas que parecen negativas, pero es que el Señor te está cuidando. El Señor te está cuidando. En esta mañana, escuchen una cosa, hermano, ahí mientras estamos orando. Haga una declaración de amor al Señor. Que le podamos decir al Señor: Señor, yo te amo más allá de lo que tú me des. Yo te amo más allá de lo que yo pueda ver. Yo te amo más allá de todo lo que humanamente me podría ofrecer o tener. Yo te amo por quien eres. Yo te amo porque eres mi cobertura. Eres el manto de amor. Eres la sombra que me protege. Eres las alas que me cubren. Yo te amo, Señor. Habla con el Señor y hazle una declaración de amor en esta mañana. Aleluya. Y refúgiate en sus brazos y dile: Señor, perdona. Si tal vez he estado confiando, fortaleciéndome en otras cosas, tal vez he estado mirando otras cosas, he quitado mi confianza de ti. Si tal vez de pronto he pensado que ya no me amas, si tal vez he pensado que estabas lejos, si tal vez, Señor, perdóname, porque tú nunca te mueves de mi lado. Soy yo el que salgo yendo.